Atención España, lo que acaba de ocurrir en el tablero político no es una simple jugada, es una traición en toda regla. Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer y esta vez ha dejado a Alberto Núñez Feijóo completamente fuera de juego. Cual a España lo que le interesa, lo que debe defender es la Carta de Naciones Unidas, los derechos humanos, el derecho internacional. A nosotros como potencia mediana dentro de la Unión Europea lo que nos interesa es un mundo basado en reglas, no la ley del más fuerte. Y también desde el punto de vista moral, nosotros tenemos que empatizar con aquellos que están sufriendo las consecuencias de la guerra, desde el punto de vista de las muertes civiles, de los desplazados o de las consecuencias económicas, que si nosotros ya estamos sufriendo y somos un país con un nivel de renta mucho más elevado que otros muchos países del mundo, imaginaos cómo deben estar sufriendo esta crisis en otras muchas partes de continentes muy próximos, como por ejemplo el africano. Y no estaba pensando que alguien necesita unas vacaciones y puede a lo mejor un abrazo, ¿no? Escuchando a la portavoz del Partido Popular, porque se la ve que la pobre mujer está iba un poco a lo mejor acelerada además a la hora de imaginarse a Pedro Sánchez haciéndose la gorra de Make Catholicism Great Again, ¿no? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez va por el buen camino, pero le ha conseguido arrebatar la bandera de España a la derecha y a la extrema derecha, y la idea de patriotismo y el concepto de patriotismo, que afortunadamente ya no es patrimonio únicamente de la derecha, y por a este ritmo pues le acabará arrebatando también la defensa de la fe católica, y pasará a ser una cosa muy propia de la izquierda, el defender la libertad de culto y que la Iglesia Católica pueda hacer sus ritos y cumplir sus ritos ahí donde le apetezca. Es que es una consecuencia más de una oposición donde todo gira en torno a Pedro Sánchez. Entonces, claro, cuando todo gira en torno a Pedro Sánchez, primero, tu capacidad para entender lo que está pasando en el mundo se reduce drásticamente, porque al final o todo es culpa de Pedro Sánchez o todo es una mentira urdida por Pedro Sánchez, y te lleva a lo que acaba de apuntar Cristina. Nada de lo que haga Pedro Sánchez puede estar bien, porque si algo de lo que Pedro Sánchez hace está bien, se acabó tu línea de oposición. Entonces, si el gobierno, aunque sea de casualidad, aciertan algo, como hizo en el caso de la defensa, la condena de lo que hizo Netanyahu el domingo de Ramos en Jerusalén, no puedes posicionarte al lado de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es el mal. Entonces, claro, te lleva esta estrategia de oposición donde acabas liándote en tus propios argumentos y sobre todo acabas por no defender lo que en teoría siempre has defendido, que es la soberanía nacional, que es esta idea tan apropiada por la derecha, gracias a muchos complejos de la izquierda durante la transición, y en este caso la defensa de la Iglesia Cattolica. Sbagliata questa strategia, allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so. Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente. Complejo, yo estoy a favor de la guerra, lo he dicho muchas veces, y creo que Europa tendría que haberse puesto del lado de Estados Unidos, porque es verdad que no puedes luchar contra todas las dictaduras, ¿no? Es imposible. Pero hay algunas que son mucho peor que otras, ¿no? Mucho más lesivas para los intereses. El PP ha perdido una oportunidad de oro en condenar lo que pasó el domingo de Ramos, porque es verdad que hasta Vox, que no tiene precisamente un perfil muy crítico ni con Netanyahu ni con Trump, criticó lo que ocurrió en Jerusalén, ¿no? Un día tan significado, y de hecho lo criticó Meloni, lo criticó Macron, y hasta Netanyahu parece que captó el mensaje y rectificó la prohibición inicial, ¿no? Primero apeló a cuestiones de seguridad, y luego parece que las cuestiones de seguridad no eran tales porque se permitió la entrada a la Basílica del Santo Sepulcro. Bueno, yo creo que hubo ahí no fue solo una reacción del gobierno español. Yo he criticado en otras circunstancias la ausencia de Pedro Sánchez de funerales, llámense de Estado, ¿no? Que creo que debiera estar y que le van en el sueldo, pero es que no es incompatible una cosa con otra. Tú puedes criticar la deriva de Israel, puedes criticar la pena de muerte para los palestinos, puedes criticar que no haya libertad de culto en una de las pocas zonas de la zona en que hay libertad de culto. Debía haber libertad de culto, y que Jerusalén tiene un significado tan profundo para las tres grandes religiones monoteístas del mundo, que evidentemente es uno de sus signos de identidad.
pero, y bueno, políticamente puedes destacar las contradicciones que tiene Sánchez en cuanto a lo que se refiere a todas las manifestaciones religiosas, porque han sido también motivo de debate. Pero creo que sobre todo el PP lo que perdió en este momento fue la oportunidad de alinearse no solo con Sánchez, sino con Meloni o con Macron, criticando lo que pasó el Domingo de Ramos en Jerusalén. A mí me parece que, vamos a ver, es una bomba diplomática, no solamente con Trump, es una bomba diplomática con nuestros socios europeos, porque Sánchez ha adoptado una postura que no coincide o no va unida a la del resto de los socios europeos, que están dejando usar las bases, los aviones están pasando por encima de Francia, es decir, de alguna manera nos separamos de lo que hace el resto de Europa y nos ponemos en una posición de nosotros somos mejores, el marrón lo vais a comer vosotros. Yo no creo que esto guste mucho ni a la Unión Europea ni a los socios de la OTAN. Por otra parte, con esta actitud estamos consiguiendo que los americanos dejen de bombardear, de atacar, etcétera. No. Entonces, a mí me parece que hubiera sido más práctico una postura diplomática unida a la del resto de la Unión Europea y, digamos, una cierta cintura con el tema de las bases. Esto es un gesto que a Sánchez le viene muy bien, porque le viene muy bien para sus bases y para sus votantes y para su posición con la izquierda, digamos, internacional, pero España como país se coloca en una situación que no es la mejor diplomáticamente con sus socios y aliados. El ejemplo de Pedro Sánchez resuena en todo el mundo. Su ejemplo, su respuesta valiente, su no a la guerra, esa capacidad de ser coherente y de plantarse ante todas las guerras inspira al resto del mundo. Y mientras tanto, en España, ¿qué tenemos? Pues tenemos un Partido Popular que está perdido, tenemos un Partido Popular que no sabemos qué opina, tenemos un Partido Popular que directamente no sabemos dónde está, solo sabemos que quiere hacer la oposición a Pedro Sánchez y que todo su proyecto político consiste en intentar quitarle. Hablan mucho de patriotismo, pero la realidad es que cuando toca ejercerlo, lo que hacen es que se ponen de perfil. No han sido ni siquiera capaces de votar este Real Decreto que protege a los españoles con 5.000 millones de euros de ayudas. No han sido capaces de votar a favor de 20 millones de familias, de personas. No han sido capaces de votar a favor de 3 millones de empresas. Y es que el Partido Popular, al igual que ha hecho con todos los demás decretos sociales, con todos los demás escudos sociales, no ha sido capaz de votar a favor. A veces se abstiene, muchísimas veces lo que hace es que vota en contra. Un escudo social al que nos estamos acostumbrando porque llevamos ya 7 años de escudos sociales con el gobierno socialista, porque por desgracia pues estamos teniendo una época un tanto compleja a nivel nacional y también a nivel internacional, y que, bueno, pues hace que cada 7 años, durante todos estos 7 años, tengamos escudos sociales que nos protejan. Es algo que se ha convertido en costumbre. Y les digo una cosa, bendita costumbre, pero también les digo que no siempre ha sido así. Y hubo épocas en las que lo que reinaba era la ley del más fuerte, lo que reinaba era el sálvese quien pueda. Lo único que tenemos que hacer es comparar con lo que pasó durante la guerra de Irak, donde el Partido Popular no aprobó ni una sola medida. También podemos ver qué está pasando con las comunidades autónomas, y es que el Partido Popular nos reprocha que vamos tarde, pero cuando vemos a sus comunidades autónomas resulta que ninguna ha aprobado absolutamente nada y gobiernan en la gran mayoría de las comunidades autónomas, como bien saben. Sin embargo, la única comunidad autónoma que ha aprobado algo ha sido precisamente la comunidad autónoma de Cataluña, con el señor Illa, el presidente socialista, que ya ha aprobado medidas por importe de 400 millones de euros, y el resto de comunidades autónomas presididas por gobiernos socialistas están trabajando ya en medidas que saldrán muy próximamente. Hemos hecho un grito del no a la guerra contundente, con un objetivo además sencillo. Lo que queremos es que nadie haga caja con esta guerra y, sobre todo, que por culpa de ella nadie se quede atrás. Y créanme que resulta emotivo ver siempre a los ciudadanos españoles agradeciendo a nuestros militares esa labor que realizan. Algunas de las evacuaciones fueron, igual que la salida de Irak, en situaciones complicadas desde los distintos aeropuertos. Pero además nos hemos visto obligados a tomar diversas decisiones de relevancia estratégica desde el inequívoco y necesario respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Por ello, se procedió a la prohibición del uso de las bases de Rota y Morón. En el mismo momento en que se inició el ataque a Irán, se prohibió el uso de las bases de Rota y Morón exclusivamente para apoyar operaciones en
Irán. Esa prohibición de utilización de las bases de Rota y Morón, y por tanto no se han dado en ese momento autorizaciones de vuelo sobre esas bases de Rota y Morón y el espacio aéreo español correspondiente para apoyar operaciones en Irán. Igual que España, han sido otros países aliados los que han negado la utilización de sus bases con ese exclusivo efecto de impedir que puedan ser utilizadas para los ataques que consideramos que son contrarias al ordenamiento jurídico internacional. Esta decisión no supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico ni un abandono de nuestra responsabilidad con la disuasión y defensa colectivas de nuestros socios. Las bases siguen funcionando y siguen funcionando con la exclusiva limitación de que en ningún caso desde ellas puede realizar ninguna actuación que pueda apoyar o favorecer la guerra en Irán. Precisamente porque creemos en la paz, porque creemos en el multilateralismo, porque creemos en el vínculo transatlántico que no puede ser roto, entendemos que ha de rechazarse total y absolutamente una guerra unilateralmente iniciada, sin respeto al ordenamiento jurídico, con la misma autoridad moral con la que hicimos en su momento y hacemos ahora con los ataques de Putin en Ucrania.